A continuación voy a entablar un diálogo no solamente con un gran profesional, sino que también con una gran persona. Nos conocemos vía telefónica hace muchísimo tiempo. Me estoy refiriendo a Daniel Santoro, editor judicial del diario Clarín. ¿Cómo estás, Daniel? Silvio Sacomani te saluda. Bien, muy bien, Silvio, ¿cómo estás vos? Bien, todo bien, gracias a Dios, todo bien. Bueno, con mucha información en el plano judicial. Me gustaría comenzar haciendo hincapié en la situación que se vivió con el caso Puff. ¿Sí? Si sos tan amable, te voy a solicitar si podés hacer una introducción para iluminar y recordarle a nuestros oyentes de qué vino, y a su vez hay novedades muy interesantes en torno a este hecho que implican a Cristina Fernández de Kirchner y al chavismo. Así es, estamos hablando el operativo Puff, exacto, contra la causa de los cuadernos de las coimas, del año 2019. En ese momento, vos recordarás, Silvio, el juez Ramos Padilla, el juez kirchnerista Alejandro Ramos Padilla, sí, me quería meter preso. Me acuerdo. Por ser un supuesto cómplice de espionaje y de extorsión de el falso abogado Marcelo D'Alessio. No me metió preso, pero me procesó, me embargó, y meses después la Cámara Federal de La Plata anuló todo porque era una acusación infantil. Pero obviamente yo no era infame, el objetivo de todo. Te diría. Claro, infantil e infame, exactamente. El tema es que lo que se quería era tirar abajo la causa de los cuadernos de las coimas, que ahora está en juicio oral y público, y fundamentalmente apartar, lo que quería Cristina Kirchner era apartar al juez Bonadío, al fiscal Stornelli y a la ministra de Seguridad, Patricia Burri, de esa causa que realmente tanto compromete a la expresidenta Cristina Kirchner. En aquel momento, en el año 2019, sabíamos que había habido una maniobra de lo que se llama forum shopping, que significa elegir el juez amigo, y en vez de llevar las denuncias por intento de extorsión contra el falso abogado Marcelo D'Alessio, dejarlas acá en Buenos Aires donde se habían hecho, las llevaron a Dolores, donde estaba este juez Alejo Ramos Padilla, que obviamente hizo todo lo que quería el kirchnerismo, ¿no? Después obviamente se conocieron unos audios donde el diputado Valdés lo llama a Juan Pablo Schiavi, que estaba preso por la tragedia del 11 en Ezeiza, y le dice en enero del año 2019, antes que se abriera esta causa en Dolores, y le dice: Bonadío Puff, operativo Puff, se van a la concha de la madre, disculpame. Sí, no, es que es textual lo que estás destacando. Esto es textual, sí. Entonces por eso esto quedó como, y contó cómo era toda la maniobra, alentar a su amigo que estaba preso por la tragedia del 11, por eso fue bautizado como el operativo Puff. Es un poco el contexto. ¿Qué es lo que pasó ahora? Toda esta maniobra fue armada por el abogado Franco Bindi, que es actualmente la pareja de la diputada Marcela Pagano, una ex diputada libertaria, que ahora lo que hace es se dio completamente vuelta y se dedica a acusar a sus ex compañeros de banca. Fue la que promovió la causa por enriquecimiento ilícito contra Ardoni. Bueno, lo cierto es que Franco Bindi en ese momento tenía una socia que se llama Gisela Robles, y que guardó silencio durante años, pero ahora se presentó en la causa en que se investiga el operativo Puff, se presentó y reveló un montón de cosas que no sabíamos. Bueno, primero que Bindi fue el que ella con Bindi eran los que direccionaban las preguntas que el extorsionado por el falso abogado Marcelo D'Alessio se llamaba Pedro Echeves, un falso también productor agropecuario, y le decían qué preguntas hacerle a D'Alessio, que D'Alessio era un fabulador, un extorsionador y demás, para que hablara en contra de Stornelli, Bonadío, incluso contra mi persona. Queda muy claro como ella cuenta que cómo preparaban las preguntas para que Echeves lo grabara, simulara que estaba haciendo
que tenía miedo a D'Alessio, para después eso incorporarlo a la causa en Dolores, en que incluso ella viajó a Pinamar a una reunión que hubo entre Stornelli, el actual gobernador de Salta, Luis Sáenz, y D'Alessio, donde Chévez estaba en otra mesa también grabando, obviamente eso fue un golazo, como dice Bindi, porque con esa excusa de Pinamar llevaron la causa al juzgado de Dolores, que tiene jurisdicción sobre el tema de Pinamar. Exacto. Pero lo que más me sorprende a mí, que bueno, este tema lo conozco y lo sufrí en carne propia, sí, ya lo es creo. que cuenta Robles en este escrito que entregó el juez Ercolini, que además de coordinar todo con el diputado Valdés, Eduardo Valdés, el operador judicial de Cristina Kirchner, se reunieron con el embajador de Venezuela en Buenos Aires. Y el embajador de Venezuela en Buenos Aires hizo varios favores. El más importante fue que en un momento de fines del año 2000, de mediados del año 2019, cuando había rumores de que Bonadío podía llegar a ordenar la detención de Cristina, de Máximo, de Florencia, de Bindi, que se fueron a Caracas y que allá fueron alojados en un hotel por el chavismo, incluso Chévez, el mismo denunciante que se prestó a todo esto, estuvo en Caracas con ellos, y desde ahí coordinaban las operaciones. Y otra cosa que cuenta que es realmente relevante es que en un momento el Juan Ramos Padilla, que es el miembro de un tribunal oral y padre de Alejo Ramos Padilla, en un momento hablan con el hijo para alinearlo con los objetivos del operativo PUF, y que hicieran todo lo que le estaban pidiendo para involucrar a Stornelli, a Bonadío y a Patricia Bullrich, entre otras cosas que están relatadas en esto, que algunas cosas las sabíamos, te insisto, pero otras son completamente nuevas, y me sorprenden a mí, que conozco la causa casi de memoria. Así que bueno, ha sido un aporte muy valioso para que se sepa la verdad sobre esto, que obviamente fracasó porque la causa de las coimas está en pleno juicio oral y público, pero bueno, que nos dolió, que nos golpeó, y que con todo el apoyo de los medios kirchneristas como C5N, Página 12, el Diario del Argentino y demás, en ese momento más una cantidad enorme de trolls en las redes sociales se dedicaban a insultarnos, a agraviarnos, a injuriarnos. Bueno, ¿qué va a ser? No, es un poco la síntesis del tema, Silvio. Seguro. Ahora bien, este escrito presentado ante la justicia sobre la maniobra del operativo PUF en el año 2019 para hacer caer la causa de los cuadernos de las coimas, ¿qué impacto desde lo judicial puede tener Cristina Kirchner a raíz de este punto? Bueno, ahora todo eso depende del juez Ercolini y la fiscal Alejandra Mangano, que tiene las causas. Bueno, yo supongo que ahora la fiscal tiene que hacer un requerimiento de instrucción y pedir medidas de prueba, ¿no? Pedir cruzar los teléfonos de Valdés, de Bindi, y todos los que están los que aparecen nombrados por Giselle Robles, la ex socia de Bindi. Ella incluso aportó capturas de pantalla de su celular, en mails, donde se habla de todo esto, de cómo manejar, de cómo direccionar a D'Alessio con las preguntas de Chévez. Así que bueno, esto obviamente va a tardar. Ya el kirchnerismo logró parar una primera causa que había sobre el tema del operativo PUF. Vos recordarás las escuchas de los presos kirchneristas que estaban en Ezeiza, donde un mes antes de que el juez tomara la causa, el juez Alejo Ramos ya sabían todo lo que iba a pasar. Entonces las cosas, porque Bindi iba a la cárcel de Ezeiza para
contarles la marcha del operativo, ¿no? Ahora, dándole continuidad al tema Cristina Fernández de Kirchner, vinculado con el ámbito judicial, obviamente, te quiero consultar, ¿por qué está demorando tanto el juicio oral y público vinculado con Otesur Los Sauces, donde también va a tener el banquillo de los acusados, Cristina Fernández de Kirchner, a su hijo Máximo? Sí, ahí está procesado Máximo por lavado de dinero. El tema es que la fiscal quiere que se le ponga fecha de inicio, sí, pero las defensas de Cristina Kirchner y de otros, de Cristóbal López y lo demás, están pidiendo peritaje, están pidiendo medidas de prueba antes de que empiece el proceso oral y público, y lo que están logrando es dilatar la causa, la causa. Dios mío. Así que, bueno, así funciona la justicia, pero bueno, está en marcha, ya tiene una condena de 6 años Cristina Kirchner, y este juicio oral y público, el de Cuadernos, gracias a Dios, sigue en pie vivito y coleando, y vamos a tener nuevas condenas, ¿no? ¿Cuáles son las novedades, en otro orden de cosas, en relación a las coimas por el sistema de importación de la República Argentina, más conocido como CIRA? Bueno, ahí te voy a contar una noticia que como pan caliente recién sacado del horno, que lo acabo de publicar en Clarín, sí, que la jueza Servini ordenó un embargo preventivo de 645.000 millones de pesos sobre los bienes de Elías Pichirilo, el ex esposo de Jessica Sirio, sí, y sobre la madre de Vallejos, estamos hablando de Maximiliano Vallejos, el dueño de Sur Finanzas, y otros 160 financistas y 40 agencias de cambio que participaron de maniobras con unos 300 millones de dólares durante el cepo de Alberto Fernández y Sergio Massa, así que ya tienen ese embargo preventivo, ¿no? Seguro. Ahora, ¿recae sobre Tombolini, sobre Sergio Massa alguna acusación? ¿Están imputados en la causa? ¿Cómo es el tema en este aspecto? Bueno, esa es otra causa, porque digamos, hay 3 jueces que investigan el tema de lo que se llama el rubro financiero. Uno es Sabine Cubría, que recién hablamos de estos embargos. Sí. Otro es el juez Lijo, donde el fiscal Picardi apunta a un exfuncionario de la Secretaría de Comercio de Matías Tombolini, que hasta ahora obviamente las fuentes se niegan a identificarlos, dicen que están en marcha una serie de medidas de prueba, pero en la causa del hijo no están imputados ni Tombolini ni Massa por ahora. Lo único que sabemos es que pues la Secretaría de Comercio que manejaba Tombolini, si mal no recuerdo, ¿no es cierto? Sí, estaba bajo la órbita del Ministerio de Economía. Bajo la órbita de Massa, sí. De Massa, claro, tal cual. Claro, acá estamos hablando de permisos de importación que se llaman CIRA, por esa sigla, que eran obviamente para, como había pocos dólares, para importaciones de servicios esenciales, ¿no? Medicina, cuestiones, piezas industriales que podrían hacer colapsar una industria y demás, y obviamente lo que hicieron fue simular importaciones y quedarse con millones de dólares para sacarlo al dólar oficial, que en ese momento valía 600 pesos, darse vuelta y venderlo a 2.000 pesos a cada dólar. Obviamente tenían un margen de ganancia de 100 o 200%, y esto quedó muy claro cuando en esa causa, la causa del hijo de Picardi, se abrió el celular de Martín Migueles, que es el ex novio de Wanda Nara, otro de los financistas socios de Pichirilo, y él cuenta cómo iba haciendo esas operaciones, cómo él dijo que cobraba comisiones y que no pagó coimas, y cómo mientras el resto de los empresarios tenían que esperar 180 días para que le den dólares ahora el valor oficial, él los conseguía el toque en un día, 48 horas, 3 días, ¿no? Claro, vos acabás de explicar cómo era la maniobra, ¿no es cierto? Pero a su vez, existía el cobro de coimas de un 15%, destacás en un artículo tuyo. Ahí Migueles en el celular tiene conversaciones con otro de sus socios,
donde dice que las comisiones que cobraban los funcionarios iban del 10 hasta el 15%. En esa causa, lo que hay imputado son 5 funcionarios del Banco Central, porque la causa del hijo y Picardi se abrió por la confesión de un arrepentido. El comisario retirado, que se llama Carlos el Lobo Smith, que era el jefe de la custodia de Pichirilo. Pichirilo el año pasado le plantó 1 kilo de cocaína y una 9 milímetros a su amigo y socio, aunque después se descubrió que fue un operativo falso. Fue preso Pichirilo, fue preso el Lobo Smith, y el Lobo Smith se acogió al régimen de imputado colaborador. Contó que mostró un video y entregó audios y un pendrive donde una funcionaria del Banco Central decía: acá están todos entongados y va para arriba, ¿no? Claro. Hay 5 funcionarios del Banco Central que están imputados en esa causa del hijo. Y después hay una tercera de que tiene la jueza Capuchetti, pero todavía no registra avances importantes. Daniel, querido Daniel, te agradezco muchísimo que me hayas acompañado. Siempre es un placer enorme que estés aquí entre nosotros. Bueno, el placer es mío. Un abrazo. Abrazo grande. Hasta luego. Lo escuchabas a Daniel Santoro, editor judicial del diario Clarín.